Dios me los bendiga a todos en esta hermosa hora. Vamos a estar tocando el tema hoy sobre el pecado, lo que es el pecado y lo que es deleitarse en el pecado. Vamos a estar haciendo la diferencia entre lo que es pecar y lo que es practicar el pecado. Primero quiero hablar sobre lo que es el pecado. Por ejemplo, pecado viene del griego hamartano, que más o menos sería, para darles una idea de lo que se está hablando, de la idea que da el griego, es como errar al blanco. Hamartano es errar al blanco, es decir, cuando tú estás frente a una diana, disparas, pero no aciertas en el punto que debes dar. O sea, bíblicamente sería como no lograr el propósito para el cual nuestro Señor Jesucristo te llamó. Eso es hamartano, eso es pecar según el idioma griego. Y en el hebreo también es lo mismo, es la misma idea, es errar al blanco el pecado. O sea, pecado es errar al blanco, no lograr el propósito. Pero para mirar lo que la Biblia dice, para definir lo que es en sí es el pecado, vámonos a Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4, dice, la poderosa palabra de Dios dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, cuando tú pecas, estás quebrantando la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y usted me dirá, hermano, ¿cómo así si la ley está abolida? Eso dicen algunos pastores, algunos ministros, que para justificar su falta de conocimiento dicen que la ley está abolida. Pero vamos a ver cuál ley está abolida. Hay leyes, por ejemplo, habían leyes ceremoniales. Todos sabemos que la ley se define como 613 mandamientos, de los cuales muchos de ellos ya no se pueden practicar o no tienen aplicación para este tiempo, porque simplemente ya nuestro Señor Jesucristo vino, y lo que, por ejemplo, eran las leyes ceremoniales, que eran eso de lavarse con agua para purificarse por el pecado, todas esas cosas ya no se pueden practicar, porque eso era sombra de lo que había de venir, y nuestro Señor Jesucristo vino para eso, para cumplir la ley. En el caso, por ejemplo, de las leyes sacrificiales, lo que cuando pecaba alguien y llevaba un animalito para sacrificarlo por su pecado, ese tipo de leyes ya también no tiene aplicación. No es que esté abolida, sino que no tiene aplicación, porque simplemente era una sombra de lo que nos estaba guiando para nuestro Señor Jesucristo. Era una simbología, era una analogía, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, los sacrificios de los animales. Existe una ley también que era una ley civil, entre las cuales también aplicaban los diezmos. El diezmo era un impuesto que pagaba el pueblo de Israel para el sustento de los levitas y los sacerdotes en el templo. Esa ley no tiene aplicación para este tiempo, porque el templo de Jerusalén no está en pie. Yo crecí en el evangelio creyendo que los judíos diezmaban. Los judíos no diezman, porque los diezmos no se daban en dinero, sino en especies, en granos y en animales. Y había dinero en ese tiempo, solamente que no se podía dar dinero si no era en especies, en granos y en animales, porque el pagar en dinero ya era eso, ese era otro tipo de impuesto que se daba por el pecado y anualmente. Entonces, actualmente el diezmo no tendría aplicación, porque el templo no está en pie. Y si el templo no está en pie, no se puede presentar sacrificios de animales, no se puede recoger diezmos. Los judíos no diezman por eso, porque no está el templo en pie. Entonces, para ir aclarando qué clases de leyes están abolidas. Pero hay una ley moral, como son los 10 mandamientos. Esa ley no está abolida, esa ley está vigente, y podemos ver que muchas de las constituciones de muchos países, ellos saben que si quitan los 10 mandamientos de su constitución, sería el caos total.
Porque ¿cómo van a regular el adulterio? ¿Cómo van a regular el asesinato si no hay una ley que le diga que eso es pecado delante de Dios? Aunque muchos países, algunos ateos, hay algunos progresistas, entre comillas, que ellos creen que ya se las saben todas y tratan de decir que Dios no existe y que las leyes de Dios no están vigentes, que no aplican. Hay pastores que dicen lo mismo, que las leyes de Dios están abolidas. Entonces les dejo claro que esta ley moral, como son los 10 mandamientos, no está abolida y aplica. Y aquí está hablando precisamente de eso. Dice que todo aquel que comete pecado o practica el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, podemos definir pecado. ¿Cómo sabemos que es pecado? Porque va en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que tú hagas y que vaya en contra de las escrituras es pecado. Y por eso es que Dios te pedirá cuentas. Por eso es que Dios dice que habrá un juicio y un día estarás delante del Señor. Se te leerá la sentencia porque no tuviste en cuenta la ley de Dios. Los libros que se van a abrir precisamente son las leyes que se van a abrir para juzgar a todo aquel que tuvo en poco las escrituras. Entonces, sabiendo ya qué es el pecado, que el pecado es infracción de la ley, ley en el griego es nomos, que es el similar del hebreo Torah, o sea, ley, nomos en griego, Torah en hebreo. Entonces vamos a ver, ya definido qué es pecado, miremos que hay una diferencia entre pecar y deleitarse en el pecado. Por ejemplo, Proverbios 26-22, perdón. Proverbios 26-22. Vamos a buscar, yo quiero que usted también busque Biblia y vea que lo que estoy hablando es palabra de Dios, que no es invento mío, no es invento para molestarle la vida, sino para que vea usted cómo es el pecado. Y dice aquí, Proverbios 26-22 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es decir, el pecado del chisme es deleitoso para el que le agrada el chisme, o sea, para el chismoso, sea hombre o sea mujer, le agrada, al que le agrada el chisme, sepa que el chisme es un pecado. Y dice aquí la Biblia que el chismoso, las palabras de él son como bocados suaves. Es decir, cuando alguien te dice, oye, no sabes la última, no sabes de lo que me enteré, enseguida llama la atención, porque ellos siempre buscan llamar la atención de uno con frases así llamativas. Oye, a que no sabe lo que está haciendo, dónde me pillé a fulanito, a que no sabe en qué andaba fulanito de tal, a que no sabe lo que está sucediendo en la casa de tal persona. Y enseguida el que dice que no le gusta el chisme, pero lo entretiene, oye, sí, ven, cuéntame que quiero escuchar. Entonces estás participando de un pecado ajeno y te estás envolviendo en algo que le desagrada a Dios. El mismo apóstol Pablo dice que a las viudas más jóvenes las colocaran a trabajar, o sino que se casaran de nuevo, porque aprendían a ser ociosas y a andar de chismosas de casa en casa, y eso no le agrada a Dios. O sea, el que se deleita en el chisme, sepa que debe dejar el chisme, que no se deleite en ese gran pecado, porque Dios le pedirá cuenta de un momento a otro. Porque no hay que hablar solamente del pecado, hay que hablar de las consecuencias, y todo lo que hacemos tiene repercusión en el futuro y en nuestra vida espiritual. Por eso es que hay muchos cristianos que no avanzan, porque son unos chismosos. Se meten en la vida de los demás y les agrada criticar, les agrada burlarse de las cosas, de las personas, porque el chisme lo que trae es eso. Vamos a Isaías, capítulo 66, libro del profeta Isaías, capítulo 66, del 1 al 4, dice la poderosa palabra de Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Ojo, esto es para los que están practicando el pecado y están supuestamente haciendo cosas para Dios. Dice aquí, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro.
el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, a un tótem, a una imagen, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Yo también escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ojo con eso, que a Dios no le agrada que practiques el pecado, que te deleites en el pecado. Te envía predicadores que te hablen de la palabra de Dios, que te amonesten y tú te enojas, los echas, los rechazas. Y luego cuando te viene el problemón es cuando te vas a acordar que hay un Dios en los cielos, como si Dios fuera un Dios grúa que te va a sacar del atolladero en el momento que tú quieres. Pero cuando estás bien y estás deleitado en el pecado y te vamos a hablar de la palabra, te molestas. Entonces Dios te dice que si tú escoges lo que a Él le desagrada y amas tus abominaciones, cuando tú clames a Él, Él no te va a responder. Así de claro es la palabra. Dios es claro y nos envía a nosotros, sus predicadores, sus maestros, a hablar la palabra como está escrita. En Génesis capítulo 4, vamos a ver lo que dice en Génesis. Estamos hablando de las personas que se deleitan en el pecado. Génesis capítulo 4, versículos 19, gloria a Dios, en adelante. Vamos a hablar de Lamec. Lamec dice que tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y cuando dice padre, quiere decir que es el pregonero o el pionero de aquellos que ejercen una labor. Ustedes saben que el pionero es alguien que comienza algo sin que nadie lo haya hecho. Él comenzó eso y dice que él es el padre. Padre en la Biblia es aquel que tiene mando sobre otro o le deja unas enseñanzas, le deja unas costumbres las cuales deben seguir. Versículo 23 dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón maté por mi herida y a un hombre golpeé porque me golpeó. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera. Vamos a leerlo en la Reina Valera, en la versión textual, Biblia textual. Vamos a leerlo, que es un idioma más claro. Dice aquí: y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi confusión. Fíjense que este hombre, y si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec, decía él, haciendo alarde de su pecado, de su valentía al haber matado a 2 personas. Y hay personas en la actualidad que, por ejemplo, en las pandillas, usted ve que el pandillero, el líder de las pandillas, se jacta en decir que mató o apuñaleó o hirió o a alguien. Y entre más delito, entre más agresivo sea, más inspira respeto a los demás y más hace alarde de su pecado. Entonces, aquellos que dicen que no es como el que dice yo maté a 7, como a 7 moscas, sino estamos hablando de personas que en realidad hacen cosas malas y luego alardean de su pecado. O sea, que ellos son los mejores. Usted ve por ahí, cogieron preso a un muchacho que era jefe de una banda criminal en el Valle del Cauca, y él salía en los videos luciendo ropa Gucci, zapatos Gucci, y ropa de relojes caros, prendas carísimas, y con revólveres en la mano y todo, haciendo alarde de su pecado. Porque el que tiene un arma es porque la va a disparar. Nadie va a tener un arma para tenerla de lujo. En algún momento, llegado el caso, lo va a usar. Entonces, él era jefe de una banda criminal, pero él hacía alarde en las redes sociales de todo lo que había adquirido ilegalmente. Entonces, así como Lamec hacía alarde de que había matado a 2 personas y que tenía 2 mujeres, fue el primer bígamo en la Biblia,
También hay muchos que se jactan en decir, yo tengo 3 mujeres, 4 mujeres. Tengo una que me estoy acostando con la mujer del vecino mío. O sea, ese tipo de personas no saben a lo que se exponen, porque a Dios no le gusta que hagamos alarde del pecado. Si vamos a hacer alarde de nuestra fe en el Señor Jesucristo, de que tenemos un Dios poderoso que nos va a suplir cada una de nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De eso sí podemos hacer alarde, pero no alarde de lo malo. Hay gente que engaña a otro, que roba a otro y se burlan. Hay gente que presta plata y no paga y comienza a regar por todas partes que él le prestó a fulanito de tal y no le pagó y se burla, se alegra de lo que hizo. Cuando tú te alegras de tu pecado, te alegras de lo que estás haciendo, te gozas, te deleitas en lo que estás haciendo, en la maldad que haces, créeme que en tu corazón no está Dios. Tú puedes ser muy católico, tú puedes tener la Virgen del Carmen con una vela o el Salmo 91 encendido en tu casa. Tú puedes hacer rezos en tu casa, reunirte los días de semana con muchas personas, hacer rezos, oraciones, el rosario, lo que tú quieras, pero si hay maldad en tu corazón, si estás practicando en tu hogar el pecado, de nada te sirve. Dios te pedirá cuenta en algún momento. No soy predicador de malas noticias, de tragedias, soy un predicador que me centro en la Escritura. Y si te estoy hablando del pecado y de las consecuencias, de lo que trae el apartarte de Dios en hacer alarde de tu maldad, es porque Dios me lo puso para que te lo dijera, que dejes la maldad, dejes el pecado, dejes de estar deleitando en el vicio del ron, del licor, porque mírate lo que dice Proverbios 30:20. Vamos a ver Proverbios 30:20, lo que nos dice la mujer adúltera. La mujer adúltera, dice aquí la palabra de Dios, así procede la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Tremendo, ¿no? Mujeres o hombres que son adúlteros, que le son infieles a su pareja, y ellos simple y llanamente dicen, yo qué malo estoy haciendo, porque siempre hay una justificación para practicar el pecado. Siempre el hombre se quiere justificar que se la está haciendo a la mujer porque ella no atiende bien, porque ella no se viste bien, porque ella no se cepilla bien, porque no se pone bonita, que vive desarreglada, que no se peina, que no se arregla. Y si es mujer, que el marido está gordo, que el marido no tiene músculo, que el marido no tiene nalga, que lo que sea, pero buscan siempre la justificación para su maldad. En cambio, nosotros, los cristianos, tenemos que gozarnos en lo que Dios nos ha dado. O sea, si tú conociste a tu mujer con un cuerpo esbelto, 60, 90, 60, y hoy en día está gordita, perdió la línea, tiene que ponerse faja para que medio moldear el cuerpo, tú no vas a despreciarla por eso, porque tú tienes que amarla con el amor ágape que Dios te dio para ella. De igual forma, la mujer tiene que amar a su marido así como está gordito, esté flaco, esté trabajando, no esté trabajando, tiene que amarlo, tiene que respetarlo, porque es el hombre que Dios puso en su lugar, a su lado. Entonces, si tú cometes el pecado y quieres justificarte, delante de Dios no te vas a justificar, porque lo que está en la palabra no puede ser quebrantado. La Biblia dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, y es necesario de que dejes de estar cambiando de marido, de que cada 2 años te separas y te consigues otro, de que cada 2 años te separas y te consigues otra. Pastores que están en adulterio porque se separaron de su esposa sin justa causa y se han casado 2 y 3 veces y están ministrando en las iglesias, eso es pecado. El cura que por debajo cuerda está haciendo cosas indebidas con los ayudantes de ellos, los acólitos, créeme que tarde o temprano el pecado se descubre, porque no hay nada secreto que se haga en oculto que no haya de ser descubierto, dice la palabra de Dios. Isaías 5, vamos a ver qué dice Isaías 5. Gloria a Dios, me gozo porque es una hora de bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes la hermosa palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Tremendo
Tremenda palabra para aquellos que se deleitan en el vicio del licor. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, no entrarán al reino de los cielos, pero no entrarán no porque ellos no quieren, sino porque Dios no quiera, sino porque ellos prefieren el vicio, prefieren el licor antes que las cosas de Dios. Aquí dice la palabra que hay de aquellos que se levantan de mañana, es decir, aquellos que amanecen tomando ron, pasan toda la noche con el picó, porque aquí habla de vihuelas, tamboriles, flautas, pero hoy en día lo que usan son unos equipos de sonido estruendosos que molestan a los vecinos, no dejan dormir a sus vecinos, estorban a todo el mundo, amanecen tragando ron, tomando licor y al día siguiente se levantan con las mismas intenciones, haciendo alarde de que se tomaron 5, 7, 8 cajas de cerveza y amanece el botellerío regado en la calle y las cajas de cervezas en la puerta de su casa, las botellas de whisky, haciendo alarde de su pecado. Sepa que delante de Dios te estás buscando un azote de parte de Dios. Porque ese licor, esa plata que botas en el licor, te va a hacer falta después. Esa plata que te gastas en licor todos los fines de semana, cada vez que te pagan la quincena, corres a tomar licor y no le compras una muda de ropa a tu esposa, no le compras una muda de ropa a tus hijos. Eso es pecado delante de Dios. Porque Dios te provee el salario, el dinero, no es para que te lo gastes en vicios, es para que atiendas tu hogar, para que sustentes tu hogar. Pero muchos creen que colocando su picó, tomando su cerveza y haciendo alarde de su pecado y diciendo a boca llena, me tomé 5 cajas de cerveza. Dicen cuando llega el día siguiente el guayabo, no vuelvo a tomar más ron porque amanecí bien mal, es la última borrachera que me pego. Pero luego ya viene el otro fin de semana y dicen algunos que sienten el águila como que les está aleteando en la garganta, pero es por el mismo vicio, el mismo deleite que tienen en el pecado. Entonces sepa usted, amado amigo, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y por eso tienes que arrepentirte de tu maldad, arrepentirte de tu pecado, porque está escrito en la palabra de Dios en 1 Corintios 6 que ese es pecado y ese vicio te va a llevar al infierno si no te arrepientes. La única manera que no te lleva al infierno es que te arrepientas, y muchos cuando uno les habla de esa manera dicen, ¿tú acaso eres Dios para saber quién se va o no se va para el infierno? Déjame decirte que según la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces deja el vicio, deja el pecado y deleítate más que antes del vicio, deleítate en Dios. Tremenda palabra. En Daniel, mira, fíjate que el hecho de que estés borracho no te exime de tu responsabilidad, de la culpa, perdón. El hecho de que estés borracho, dice la palabra de Dios que en el libro de Daniel, que el hijo de Nabucodonosor, en estado de embriaguez, ya mandó a traer los vasos sagrados que habían llevado del templo de Jerusalén y comenzó a tomar licor en los vasos sagrados. Vasos que solamente podían tocar los sacerdotes porque estaban en santidad. Él los tomó, los cogió para tomar licor y automáticamente le vino juicio de parte de Dios. En estado de embriaguez estaba el hombre. Y dice la palabra que los filisteos, cuando estuvieron alegres por el ron, estaban borrachos, llevaron a Sansón para deleitarse, para burlarse de él. También Dios por última vez le concedió a Sansón derribar el lugar donde estaban y todos murieron en estado de embriaguez. Entonces el hecho de que esté borracho no te exime de culpa, porque hay unos que quieren justificar sus faltas porque estaban borrachos. Cuando está guanisano no es capaz de matarle una mosca, pero cuando está borracho se hace valiente y comienza a vociferar cosas, a retar, a buscar peleas, a buscar problemas porque está en estado de embriaguez. Luego, cuando ya al día siguiente está en su estado normal, se hace el tonto o se hace la tonta y dice que fue que estaba borracho. Muchas cometen adulterio porque están borrachos. No, que yo estaba borracho y no sé lo que estaba haciendo. Todo borracho sabe lo que está haciendo. Y la persona cuando está en estado de embriaguez saca a reducir su verdadera personalidad. Así que no te justifiques en el licor, no justifiques en tu pecado para hacer lo malo. O sea, hay personas, hombres que nunca se atrevan a enamorar a ninguno. Y cuando están borrachos andan enamorando a la mujer ajena. Hay mujeres que cuando están en estado de embriaguez se acuestan por el que sea y luego dicen, no, yo lo hice porque estaba borracha. No, lo hiciste conscientemente porque delante de Dios el hecho de que estés borracho no te va a justificar tu pecado. Entonces, en el libro de Hebreos 11,
Vamos a ver un personaje, Moisés, que es un ejemplo a seguir. Moisés, que muchos lo desprecian y dicen que su ley ya está obsoleta, que la mandaron por allá, que no quieren saber nada de la ley de Moisés. Moisés es uno de los hombres más dignos de admirar en la Biblia. Es un hombre que luchó por el pueblo de Israel para conducirlo por el desierto, lo sacó de Egipto, lo guió, Dios habló con él, le dio mandatos, le dio mandamientos, y Moisés cumplió su propósito. No entró a la tierra prometida, pero Moisés es un hombre, un varón de Dios que está aquí en la Biblia. Dice aquí, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, hay cristianos que se desvían por tonterías. Viene una época que es muy propicia para eso. Noviembre. En noviembre va a haber usted más de un cristiano participando de la festividad novembrina. Llegó Navidad y participan de la Navidad, celebran la Navidad como si nada en el mundo, se desvían, pecan y hacen y deshacen, y en enero tratan de arrepentirse. Pero ¿qué tal si en enero, entre estos 2 meses, 3 meses que faltan, mueres en pecado? Te vas para el infierno. Todo lo que hiciste hasta allí no se te va a contar, porque tú debiste seguir. Dice, poner tu mirada en el galardón que te está esperando, que es la salvación. Y Dios, al que es fiel, lo va a mantener ahí, lo va a ayudar a seguir adelante. Dice aquí que Moisés tuvo en poco los deleites temporales del pecado. Antes, ¿por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, estoy hablándole a cristianos y a gente del mundo. Cuando hablo de esos borrachos que ponen picote, hablando de gente del mundo, porque se supone que un cristiano no toma ron. Se supone que un cristiano no comete adulterio. Se supone que un cristiano no practica la mentira. Se supone que un cristiano no es agresivo. Un cristiano no le quita la mujer al vecino. Un cristiano no se divorcia por cualquier tontería para casarse con otra. Un cristiano no tiene 2 mujeres. Un cristiano no es asesino. Hay algunos que asesinaron a alguien, están presos, están pagando su culpa, pero ya hicieron una confesión de fe y están siguiendo al Señor. Pero estoy hablando de gente que practica el pecado. El practicar el pecado es infracción de la ley y te trae consecuencias, te trae juicios de parte de Dios. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, si quieres ver la bendición de Dios, aléjate del pecado, no te deleites en la maldad, gózate en el Señor, gózate en las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Aunque no las estés disfrutando ahora, en algún momento las vas a disfrutar, y si no las disfrutas en la tierra, en el mundo venidero, vas a tener todas esas cosas. Lo importante es que estemos con Jesucristo. Nuestro Señor dice que si vamos a hacer alarde, hagamos alarde de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios, no del pecado y la maldad. Esos que se alegran en que engañan a otros y se alegran por lo que están haciendo, se gozan en su maldad, los pongo en manos de Dios, porque sé que yo no soy nadie para condenarlos, pero la misma palabra de Dios los condena, porque del Dios nadie se escapa. Así que, mi amado amigo y amado pastor, que decías que la ley estaba abolida, recapacita, piensa mejor antes de decir las cosas, porque si dices que la ley está abolida, entonces no pidas diezmo, porque el diezmo pertenece a la ley, aunque venía desde antes de la ley. El diezmo fue establecido por Moisés como una ley, un impuesto para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes, y solamente estando el templo en pie se puede pedir diezmo para ese propósito. Y como el templo no está en pie, entonces los judíos no diezman y nosotros mucho menos, porque nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia y son cosas muy diferentes. Así es que son temas profundos que los vamos a estar tocando en este canal, porque este canal va a ser de bendición para muchos y se va a convertir en un canal de consulta para que aquellos predicadores que están empezando, los que ya conocen el evangelio pero lo están predicando mal, enderecen sus caminos, porque Dios espera de cada uno de nosotros que hagamos teshuvá, nos arrepintamos de nuestro pecado y sigamos en su presencia haciendo las cosas bien como Él lo establece.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.